Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos después de una corta ausencia. Yo soy Humberto Joel Cruz León, soy médico cirujano con especialidad en medicina homeopática y bueno, estamos en su programa de homeopatía para todos. Recuerden, bueno, pues yo soy un médico cirujano, posgraduado en medicina homeopática y, y pero pues vamos a entrar de lleno ya al tema porque una disculpa por la ausencia de algunas semanas, ha habido algunas cosas que sucedieron, algunos cambios, pero ya estamos aquí nuevamente. Muchísimas gracias por el favor de su atención, a quienes me siguen. Gracias, gracias. Pero quiero comentar esto porque ya hace unas semanas que me mandaron esto, un paciente me manda una imagen y me dice, ¿por qué no comenta acerca de esto? ¿Por qué no habla acerca de los antibióticos? Bueno, para empezar, quiero que sepa que nosotros los médicos homeópatas no utilizamos antibióticos para nada. Nosotros manejamos medicamentos homeopáticos y bueno, y es dependiendo del cuadro que tenga el paciente, es cómo se va a manejar el medicamento, se individualiza. Pero bueno, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque todos estamos en peligro. Alguna vez un servidor también a mí me inyectaron, me pusieron antibióticos cuando era niño, no me preguntaron. Era, pues era de entender, porque a mis papás les preocupaba mi salud. Y bueno, ellos me llevaban con el médico que conocían, el médico que conocían sabía de antibióticos nada más. Y pues se desconocía mucho de la medicina homeopática. Pero finalmente, bueno, ¿a qué va? El título de esto, de esta imagen que me manda el paciente dice, ¿sabías que en el año 2050 la resistencia a los antibióticos será la primera causa de muerte? Sí, sí, vamos, ya después daremos algunas recomendaciones, algunas cosas que hay que hacer, pero para el año 2050 ya falta poquito, ¿no? 27 años y no ha transcurrido un siglo más o menos de la existencia de los antibióticos y ya no funciona, ya no van a funcionar. No sé si a ustedes les han puesto una penicilina todavía, ya no se usa, ya no funciona. Le ponen penicilina a los niños o ya no hay tanto uso de ampicilina. Hay varios antibióticos que ya están en desuso y lo más grave es que ahora hay antibióticos de tercera generación y los laboratorios siguen experimentando y siguen buscando cómo contrarrestar este problema de las bacterias. Y en fin, ha habido un uso indiscriminado. Anteriormente, antes de que se regulara su uso con recetas, cualquiera recetaba antibióticos, en la tienda de la esquina las vendían, y más si el señor de la tienda de la esquina se había inyectar, no, pues ya era casi así como científico, era sabio, curaba, pero afortunadamente ahora hay una regulación que si no es con receta médica no se venden los antibióticos, pero pues es como el alcohol, ¿no? No se le vende a los niños, pero el alcoholismo no se ha terminado, como el tabaco, no se le vende tabaco a los niños, pero el tabaquismo no se acaba. Y así, hay tráfico de esto, pero bueno, vámonos a una breve historia de los antibióticos para que podamos entender esto. ¿Qué significa antibióticos? Pues como las raíces de que está compuesta la palabra, anti, contra, bios, vida. Va contra la vida. Y no va contra la vida de la bacteria nada más. Recuerden que nuestro organismo también tiene células vivas.
Entonces, por eso, cuando a un niño le ponen antibióticos, ataca médula ósea, estamos formando trillones de células todos los días, y resulta que pues el antibiótico va a atacar lo que se encuentre, que esté vivo, porque va a matar. Bueno, contra la vida. Se supone que es contra los microbios. Existen muchos tipos de antibióticos. Hay antibacterianos, hay antimicóticos, hay antiparasitarios y antivirales, que no es un antibiótico. Hay antivirales, pero que igual es muy inespecífico porque son miles de virus, y descubren nada más un antiviral para un tipo de virus, y de ahí pues para los demás quedan ahí a merced. Algunos medicamentos pues son eficaces contra algunos organismos, y por eso, o varios organismos, y por eso se les llama antibióticos de amplio espectro. Hay algunos que son muy específicos y es un espectro reducido. Los antibióticos de uso más común pues son los antibacterianos, ¿sí? Van contra las bacterias. Y su hijo puede haber recibido tal vez penicilina. No lo creo, ya a estas alturas, en esta época ya no se usan, ya no funciona. Casi todas las bacterias son resistentes a la ampicilina, pero le dieron una suspensión porque tuvo una infección en el oído, porque tuvo una infección en la garganta, porque tuvo un problema a lo mejor de piel, a lo mejor alguna diarrea, qué sé yo. Y le dieron penicilina de algún modo, ya sea de la familia de la penicilina, por ejemplo, la ampicilina. Pero ahorita ya no está funcionando. Cuando un hijo se enferma, los padres se preocupan, y aún así tiene, si nada más es un resfriado leve, el escurrimiento nasal, un poquito de febrícula, no tienen mayor problema, estornudos, pero no se está agravando. Entonces, el pediatra es probable que después de examinar a su niño le diga que con base a los síntomas de su hijo, pues a lo mejor los antibióticos no son necesarios. Depende del pediatra con que lo lleve, porque hay unos pediatras que se la rifan, son buenísimos para dar antibióticos, ¿no? Y de pasadita un antiviral, es como una escopeta de 2 cañones, a ver si no es Chana, es Juana, y a ver a cuál se le pega. Pero muchos padres les sorprende esta decisión, porque hay pediatras muy cautos, muy respetuosos, y además muy profesionales, y una vez revisado el niño, pues dicen, no es necesario antibiótico, vamos a llevar medidas generales, a lo mejor algún antigripal, algún antitusígeno, algún asintomático para quitarle las molestias, pero no va a dar antibióticos. Todos los padres se sorprenden y dicen, no, pues este pediatra no me convence, porque después de todo, pues son la historia que conocemos, es que los antibióticos son medicamentos poderosos que han aliviado el dolor y el sufrimiento de los humanos. Entonces, por décadas, desde que se descubrió la medicina, el antibiótico, por décadas se empezó a utilizar indiscriminadamente. Entonces, por supuesto que ha salvado vidas, por supuesto, pero muchos médicos no acuden tan rápido a hacer la prescripción de un antibiótico como lo hacían antes. Todavía quedan por ahí algunos médicos ya grandes, ya así como un servidor, que yo creo que si hubiera seguido de alópata seguiría dando antibióticos para todo, pero bueno, ya no fue mi caso. Hace más de 30 años que dejé el ejercicio de la alopatía para dedicarme exclusivamente a la medicina homeopática. En años recientes se están percatando de que hay muchas desventajas al elegir antibiótico. Ya no sirve aquello de que un cultivo con antibiograma y le va a llegar la tira de antibióticos con una R, resistente, 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 resistente.
y a lo mejor por ahí una S chiquita que es medio sensible a ese antibiótico. Entonces se frustra porque dice, bueno, ¿y cuál le voy a mandar? Entonces, si estos antibióticos se usan de manera incorrecta o indiscriminada, pueden poner a su niño. Estamos hablando en el caso de niños, que es a los que más corren, porque el adulto se aguanta, ¿eh? El adulto con su ajo y sus hierbas, y más si es varón, ¿no? Ese no se queja mucho. Pero el niño que tiene fiebre, que tiene dolor, que tiene molestias o que está gripado, pues él puede poner en riesgo su salud si no está indicado un antibiótico. Entonces, los antibióticos se deben recetar y utilizar con mucha precaución. Y sobre todo, que sea un médico quien se lo prescriba, por favor, que sea un buen alópata, no cualquiera, no alguien que aprendió quién sabe por qué artes dicen que aprendieron, que son iluminados, que recibieron la luz de no sé quién y que por eso tienen el don de curar. Cuidado, porque luego ellos usan antibióticos. Quién sabe cómo los consiguen ahí pues en el mercado negro. Pero cuidado porque está poniendo en riesgo la vida de su niño. Entonces, que sea un médico quien se lo vaya a prescribir y que sea un profesional de la salud, porque no está autorizada una enfermera para recetar antibióticos, ni alguien que se dedica a la rehabilitación, no, tiene que ser un médico con una cédula profesional y tener una receta, porque es la única manera como usted la va a poder conseguir en la farmacia, para evitar precisamente que su niño se vaya haciendo resistente a las diferentes bacterias. Pero bueno, veamos un poquito del pasado. Las enfermedades graves que alguna vez mataron a miles de jóvenes anualmente, pues han sido casi eliminadas en muchas partes del mundo gracias al uso de, sobre todo, de antibióticos y de vacunas. De manera muy parecida, el descubrimiento de los medicamentos antimicrobianos antibióticos fue uno de los logros médicos más significativos en el siglo XX. Existen varios tipos de antimicrobianos, como son, ya les digo, antiparasitarios, antivirales, antibacterianos, antimicóticos. El antimicótico es para los hongos, que no deja de ser un antibiótico. Entonces, los antimicrobianos no son panacea, no curan todo. Que panacea quiere decir que es aquel medicamento que es capaz de curar todas las enfermedades. No, cuando se usa en el momento correcto pueden curar enfermedades graves, por supuesto. Pero cuando una persona ya tiene una infección severa, grave, vamos, una gangrena, pues no hay poder humano ni antibiótico en el mundo que lo cure. Muchas veces en los hospitales lo que tienen que hacer es amputar porque la infección sigue avanzando, si es que no quiere perder la vida la persona. Entonces, eh, eh, el antibiótico habría que usarlo en enfermedades graves y potencialmente mortales. Los antibacterianos están diseñados específicamente para tratar las infecciones bacterianas, porque hay miles de millones de bacterias microscópicas que normalmente viven con nosotros. Ya hablamos de ese tema de cómo una gran cantidad de microorganismos viven en simbiosis con nosotros, la microbiótica. Cómo tenemos en la nariz, en la garganta, en la piel, en el sistema digestivo, en el aparato, todo el intestino delgado, el intestino grueso, una gran cantidad de bacterias que viven con nosotros, pero que son inofensivas, no son patógenas.
no son capaces de causar enfermedad. Si hay un problema de salud y las defensas bajan o los atacan, entonces es cuando esas bacterias se vuelven patógenas, es cuando agreden a nuestro organismo y entonces empiezan a causar enfermedades. ¿Cuándo los agredimos? Cuando tenemos una pésima dieta, ¿no? Alimentación chatarra, mucha grasa, mucha harina, y mucho alcohol, mucho tabaco, en fin. Entonces estamos agrediendo a nuestra microbiótica y por supuesto que van a reaccionar. Y luego si todo eso se lo curan con unas capsulitas de antibiótico que compran en la tienda de la esquina, o porque ahí le quedó al vecino una caja y ya se lo regaló, y se lo toma porque tuvo una diarrea y toman antibióticos como si fuera un mejoral, y están causando agresión a esas bacterias que no eran patógenas, entonces se vuelven agresivas. En la era anterior a los antibióticos, alrededor del 1900 más o menos, las personas no tenían medicamentos contra estos gérmenes y como resultado, pues el sufrimiento humano era grave porque era una infección y se morían por las infecciones. Aunque el sistema inmune del cuerpo que combate enfermedades muchas veces puede atacar exitosamente estas bacterias, por eso hay otras medicinas que pueden ayudar al aparato inmunológico. A veces los gérmenes o los microbios son muy patógenos, se vuelven muy resistentes y eso es lo grave. Entonces de ahí que haya que utilizar antibióticos cada vez más agresivos. Antes de los antibióticos, el 90% de los niños que se contagiaban, por ejemplo, una meningitis, que es una infección de esas envolturas que tiene el cerebro, de las meninges, fallecían. Y entre los niños que sobrevivían, pues quedaban con discapacidades. O había retraso mental, sordera, a lo mejor problemas para, para hablar, qué sé yo. Pero las infecciones de la garganta eran una enfermedad mortal y entonces estaba de moda hacer la amigdalectomía. Ah, gran solución, ¿no? Había que cortarle las amígdalas porque con eso se iba a evitar la infección. No, tampoco. Ya lo dijo el padre de las vacunas, Luis Pasteur. Él decía que el microbio es nada, el terreno lo es todo. Si el terreno, si nosotros somos aptos para esa bacteria o para ese virus, olvídense, no va a haber un antibiótico capaz que nos pueda salvar la vida. Más si no cuidamos nuestra casa. Esta casa, este cuerpo que fue prestado en mi caso hace muchos años, hace más de 60 años que me prestaron este cuerpo, si no lo cuido, pues ya se hubiera ido, ¿no? Entonces, es necesario tener medidas higiénicas, dietéticas, porque de esa manera mantenemos saludable al cuerpo y las defensas, pues, en buen nivel para poder defendernos. Otras infecciones graves, como la tuberculosis, que causaban neumonías, la tosferina, que el coqueluche, que los niños se morían por tosferina, eran causadas por bacterias agresivas y que se producen con una velocidad extraordinaria, causando enfermedades muy graves y la muerte. Pero bueno, surge la penicilina, allá es el primer antibiótico, ya había algunos que estaban practicando, pero bueno, empieza la era de los antibióticos, y entonces como que las defensas ganaron un aliado, entre comillas, porque cada vez hay más, antes los hombres vivían más tiempo, el ser humano vivía más tiempo, ahora vivimos menos años. En la década de 1920, Alexander Fleming, un médico británico, trabajaba en su laboratorio cuando por accidente descubrió una sustancia de crecimiento natural que podía atacar a ciertas bacterias.
y en uno de sus experimentos observó que bacterias como el Staphylococcus aureus habían sido agotadas o eliminadas por un moho que creció en el mismo plato o en la placa de Petri, que era donde él estaba haciendo sus experimentos. Entonces se dio cuenta que ese moho elaboraba una sustancia que podía disolver a las bacterias, atacaba a las bacterias. Entonces dijo, a este producto que producía ese moho le llamó penicilina. ¿Y por qué? Porque el moho era del género del penicilinio, que era el que lo producía, y entonces pues le puso nombre de penicilina. Fleming y otros realizaron más experimentos en las siguientes décadas usando penicilina que tomaron de los cultivos del moho, que mostraron su capacidad de destruir bacterias infecciosas. Y en poco tiempo, pues muchos investigadores en Europa, en Estados Unidos, empezaron a recrear los experimentos de Fleming. Ya los laboratorios, como siempre, se interesaron, siempre son muy bondadosos con la salud, nada de negocio. Empezaron a ver cómo se podía producir en lotes, en series, en cantidades suficientes para producir suficiente penicilina. Y la empezaron a probar en animales, en humanos, y empezaron a hacer más descubrimientos de más antibióticos. Y para 1941 encontraron niveles bajos de penicilina, que poquita penicilina curaba infecciones muy graves y salvaba muchas vidas. Y por eso Alexander Fleming ganó el premio Nobel de Fisiología y de Medicina allá por el 1940 y tantos. Las compañías farmacéuticas entonces se interesaron en este descubrimiento y empezaron a producir más antibióticos para empezar a comerciar. Claro, no creo que hayan tenido ningún interés ni en el negocio, era para ayudar a la humanidad. Y se usaba bastante para tratar a los soldados, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que hubo tantos heridos y curaban infecciones que se producían en las heridas en los campos de batalla, y problemas de neumonía, porque acuérdense que el soldado andaba en el lodo, en la lluvia, se mojaba, y a veces con la misma ropa durante semanas, entonces se infectaba. Entonces, a mediados de finales de la década de los 40, se vuelve ya el uso de antibióticos accesible a todo el público. Y ya los titulares de los periódicos le llamaban el medicamento milagroso. Y bueno, pues era el boom con el éxito de la penicilina. Estamos hablando de 1940, fíjense. Al 2050, casi 100 años, 110, se va a acabar toda esta fiesta. Porque con el éxito de la penicilina empezó la carrera para producir más antibióticos, encontrar cómo. Y en la actualidad, pues hay una gama de antibióticos donde los médicos alópatas pueden elegir en el mercado qué antibiótico utilizar. Y se recetan así como si fueran dulces, chicles, chocolates. Y cada año se hacen por lo menos, al menos en Estados Unidos, se hacen por lo menos 150 millones de recetas médicas para antibióticos. Porque ahí tienen un control todavía más severo. Entonces han podido contabilizarlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el éxito de los antibióticos ha sido impresionante. Al mismo tiempo, la emoción por los mismos ha sido por un fenómeno, ha sido atenuada y ha detenido esa emoción por este fenómeno que se llama resistencia. Resistencia a los antibióticos. Y este es un problema que surgió poco después de que se empezó a utilizar la penicilina. Y ahora amenaza la utilidad de este medicamento. Ya no se usa casi, ya no lo hay. Es muy raro que alguien, un doctor, diga,
Pemprocilina procaínica, ¿no? De 800.000 unidades para tantas, 10. Ya no, ya no, ya hay modernas, ya no funciona, ya no sirve. Casi desde el principio los médicos notaron que en algunos casos la penicilina no era útil contra ciertas cepas. Entonces, desde entonces, este problema de la resistencia ha ido creciendo e involucrando a más bacterias, porque la bacteria se defiende. Imagínense, las bacterias fueron los primeros pobladores sobre la superficie de la Tierra. Antes que el hombre surgiera en esta cosa que nosotros conocemos como mundo, fueron los primeros pobladores, fueron los primeros que dieron origen a la vida. La vida viene del agua, ¿no? De aquella, si usted quiere ir al creacionismo, la teología, cuando se separó el agua y la tierra, la vida vino de allá, por eso somos reptilianos, porque o nos arrastramos a la tierra o nos fuimos al mar y del mar salimos, pero de allá vinieron las primeras bacterias y empezaron a formarse los primeros seres vivos. Entonces, la bacteria ha vivido por millones de años. ¿Va a haber algo capaz de matarlo? Yo creo que aquí habría que reflexionar un poquito más en cuanto a que tenemos que buscar la manera de cómo reforzar mejor nuestro aparato inmunológico. Porque, pues últimamente en la consulta me ha llegado cada vez más niños que tienen desde que nacieron a la fecha, se han estado enfermando y les han puesto mucho antibiótico y se siguen enfermando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque cada 15, 20 días pasa el efecto del antibiótico y ya está el niño otra vez con el mismo problema. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Es un problema de salud pública, se ha vuelto cada vez más difícil tratar las infecciones, sobre todo las infecciones graves, forzando a los médicos a recetar un segundo e incluso un tercer antibiótico, cuando el primero no les funcionó. Entonces, en vista de esta creciente resistencia a los antibióticos, muchos médicos se han vuelto afortunadamente más cuidadosos para recetar antibióticos, porque muchas veces no son necesarios. De hecho, una encuesta reciente practicada en algunos consultorios médicos, en el The Journal of the American Medical Association, demostró que los médicos redujeron la cantidad de prescripción de antibióticos que recetaron sobre todo a niños, que les digo que es a quienes más les prescriben, con infecciones respiratorias. Se redujo en un 40% aproximadamente la prescripción, porque cada vez el pediatra o el médico que atiende a niños es más cauto, más precavido y más ético. Los antibióticos se deben de usar de manera inteligente y solo como lo indica el médico. Por favor, no se automedique. No esté tomando antibióticos que le recete su vecino o que le sobraron a su familia, de que le dieron en el sector salud y no se lo tomó. Si siguen estas normas, las propiedades curativas de estos antibióticos van a seguir conservándose, porque les decía, lamentablemente el pronóstico es que para el 2050 va a haber una resistencia al antibiótico que va a ser la primera causa de muerte. Usted puede ayudar a reducir la resistencia a los antibióticos. Tome antibióticos únicamente cuando se necesite, porque si no va a acelerar la resistencia a estos medicamentos, y que es una de las primeras amenazas de muerte a nivel mundial, para la salud mundial. El uso excesivo de los antibióticos hace que las bacterias se vuelvan resistentes y que los tratamientos dejen de funcionar. 9 o 10 de las causas de dolor de la garganta, de cada 9
de 10 problemas de garganta son virales. Entonces no se necesita antibiótico. Si le dan antibióticos es porque el médico tiene miedo y entonces pues le da antivirales y le da antibiótico para ver cuál le funciona. Pero no debe de ser. No necesitan antibiótico. Cerca del 90% de las prescripciones de antibióticos para el dolor de garganta son innecesarios. Hay que las infecciones por patógenos resistentes a los antibióticos aumentan los costos médicos porque va a terminar hospitalizándose. Entonces va a durar más tiempo hospitalizado y pues el peligro de mortalidad aumenta. ¿Cuáles serían las medidas generales? Mantenga reposo. Si su niño tiene problemas o usted tiene un problema, no tome antibióticos si no se lo han prescrito su médico. Mantenga reposo relativo, tome muchos líquidos, hidrátese, no tienen que ser azucarados, por favor, no lo cambie por ese refresco negro horrible que vende, que eso favorece mucho más el problema del aparato inmunológico, lo agrede increíblemente. Todas las personas que toman ese refresco negro siempre sufren de infecciones, no me van a dejar mentir, siempre están mal de la panza, o están mal de la garganta, o están mal de la piel, sufren de infecciones frecuentes. Deje de tomar tantas bebidas azucaradas, evite los contagios, siga usando el cubrebocas. Qué bueno que llegó este problema para hacernos entender que debemos de cuidarnos, evite los lugares cerrados, si hay mucha gente, evítelos, utilice el cubrebocas y busque opciones de tratamiento, busque porque no todo se resuelve con antibióticos. Pregúntenle a nuestros pacientes que son atendidos por verdaderos médicos homeópatas, pregúntenles cuánto niño ha mejorado después de que vienen de una historia de antibiótico terapia y que ya no le volvimos a dar ni un antibiótico. Mejoramos su aparato inmunológico, mejoramos el terreno y el microbio es nada. Yo los invito a que rescate su salud, cúrese con homeopatía, deje de estar exponiendo su salud y tenga cuidado, porque el pronóstico pues es muy desastroso para los que no toman homeopatía y en general para el 2050, ¿no? Va a ser muy triste que ya no haya un antibiótico capaz. Nuevamente regresaremos como al 1900, donde no había, nos iremos un siglo atrás, nuevamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues fue un placer haber estado con ustedes. Recuerden, soy Humberto Joel Cruz León, soy médico cirujano con especialidad en medicina homeopática. Es un placer, estamos a un WhatsApp de distancia al 951-158-81-35 o en el Face como médico homeópata ortodoxo o como doctor Humberto. Gracias y hasta pronto. Primero el ser superior, la próxima semana estaremos tratando otro tema. Escríbanme, me gustó esto que me preguntaron y me hicieron recordar mis días de alópata. Hasta pronto y gracias.